Y bueno, gracias a todas por haberse unido puntualmente. Este es casi el último Wikihabilidades del año, quizás el último, a no ser que alguien quiera lanzarse a tener una sesión más o alguna nueva sesión en el caso de Andrea y Vania, que creo que no han tenido. Olga tampoco ha tenido. Entonces, los invito igual a si quieren tener una última sesión hasta que acabe el año de Wikihabilidades, pues bienvenidas. Y hoy día Guille ha tenido la amabilidad de preparar una presentación sobre la herramienta de traducción en Wiki. Así que con esa muy breve presentación le voy a pasar la palabra a Guille. Ah, ah, bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Ah, ahora sí. Buenas tardes a todos. No sé si ven mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Se ve. Se Ok. ve, pero se te escucha un poquito lejos, Guille. No sé si puedes hablar un Ah, poquito más fuerte. am, a ver, espérenme un ratito. Claro que sí. Voy a poner el set para que no haya retorno, porque el sonido es bastante de frente. Ahora sí ya me escuchan mejor. Todavía un poquito lejos. Traducción que, que tenemos para los distintos contenidos de del entorno Wikimedia, ¿no? De los proyectos Wikimedia. El contenido de esta sesión primero va a pasar por una revisión general en cuanto a lo que es la traducción dentro de los proyectos Wikimedia y qué importancia está adquiriendo. Posteriormente vamos a hablar un poco acerca de la herramienta de traducción manual. Hay posteriormente de la herramienta de traducción semiautomática, que es una herramienta nueva, bueno, nueva, relativamente nueva. Eh, y finalmente vamos a hablar de digamos, de la edición manual directa, ¿no? Entre distintos proyectos, sobre todo de la Wikipedia. Entonces, oh, no sé ya. Entonces, am, lo que tenemos que tener bien en cuenta en primera instancia con respecto a este tema es que el conocimiento a través de todos los proyectos Wikimedia se produce desde distintas sociedades, ¿no? Son los distintos países, los distintos pueblos, los distintos grupos también nacionales al interior de los estados o grupos de interés, grupos regionales que se van juntando y van lanzando el conocimiento de las cosas que les son propias a este fondo en común de conocimiento que tenemos en, en los proyectos Wikimedia, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ahí que cada una de estas culturas, incluso aquellas que comparten lengua, que comparten cierto espacio territorial, que comparten un montón de elementos en común, también tienen elementos que las hacen distintas. Entonces, es necesario que se produzca un diálogo entre estos elementos, ¿no? Y una parte primordial de este diálogo vendría a ser la traducción. Es como el pie que nos va a permitir pasar a profundizar en la construcción del conocimiento compartido. Entonces,
cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en los proyectos Wikimedia como tal, ¿no? Sí, perdón. Me, me he saltado pensando que no había incluido esto, ¿no? O sea, cuando nos ponemos a pensar en los proyectos Wikimedia como tal, eh, nos encontramos con que la realidad es que están escritos en prácticamente todas las lenguas, ¿no? Aquí tenemos, digamos, como que el inglés, que es, que es la Wikimedia con más, la Wikipedia con más artículos, está el español, ¿no? Están todos los idiomas, básicamente, están toditos. Eh, y si bien muchos no tienen su propia Wikimedia, hay conocimientos relativos también a esos idiomas, ¿no? Em, esto nos quiere decir una cuestión, bueno, es una potencialidad de la plataforma y del movimiento, que es que podemos generar muy fácilmente un diálogo cruzado entre las distintas culturas que componen el movimiento para para poder continuar con nuestra misión, ¿no? Nuestra misión que es la de convertirnos en la estructura esencial del conocimiento libre a nivel mundial. Entonces, durante la gran parte de su desarrollo, hasta más o menos, hasta hace un punto, hace quizás unos cuantos años, ahora unos 5 años, un poco más, la, eh, las Wikipedias, las distintas wikis estaban bastante atomizadas, ¿no? Había, si bien se podía cruzar entre conceptos sobre todo de la Wikipedia en distintos idiomas, eh, en otros proyectos, así como en el área, en el nivel administrativo de lo que es la fundación, eh, todavía, todavía había un criterio que anteponía ante todo, que anteponía el idioma inglés, ¿no? A los productos en idioma inglés en relación a los que podían estar en otros idiomas. Entonces, este dominio del inglés y esta evolución paralela del contenido en otros idiomas eh, ha producido que cuando en el momento que el movimiento, bueno, la fundación, ¿no? El movimiento a través de la fundación ha decidido ir implementando estas nuevas, bueno, un nuevo criterio, ¿no? En el que se trata de hacer que las Wikimedias las Wikipedias sobre todo, y en general los contenidos estén equiparados entre las distintas lenguas, y que se le dé un impulso especial a las lenguas que están poco representadas o que no han tenido o que no han tenido un desarrollo suficiente, ¿no? Entonces, este impulso para equiparar esta producción ha tenido que encontrarse con estas dos situaciones específicas, ¿no? Que una gran parte del contenido estaba desarrollado en inglés, en el ámbito administrativo prácticamente todo, y en el ámbito de los proyectos, si bien un montón de cosas estaban de esa manera, también había que tomar en cuenta que el contenido, la forma de la expresión, todo, mm, eh, estaba pensado para ser una enciclopedia como la comprenden en inglés, ¿no? En los países de habla inglesa. Entonces, y si bien no hay diferencias así abismales entre lo que se entiende en inglés
de lo que es una enciclopedia y lo que entendemos en español, que es una enciclopedia, lo que se entiende en francés, que es una enciclopedia, hay pequeños detalles que cambian, ¿no? Entonces estos detalles son importantes. En, en inglés, en inglés son mucho más como diríamos, abiertos a, a que el, el párrafo en sí mismo esté construido a partir de distintas ideas que se van juntando y que y que son independientes entre sí, pero que están unidas por puntos seguidos. En cambio, en español es diferente. Nosotros tenemos mucho más hacia las construcciones de párrafos más largos concatenados por conectores lógicos, que es también el caso del francés, que es el caso del inglés, el del italiano, pero así los distintos idiomas van a tener distintos modos, tanto de producir el conocimiento como como de entender la estructuración de ese conocimiento para poderle dar una calidad enciclopédica, ¿no? Y el otro punto era que eh, habiendo, habiéndose creado a partir habiéndose creado el movimiento primero en Estados Unidos y luego habiendo tenido naturalmente una respuesta más rápida y una aplicación más efectiva en Europa, eh, esas, esas dos partes se comunicaban bastante bien entre sí en inglés, ¿no? Y la fundación como tal se comunicaba con el resto del movimiento igualmente en inglés. Eso ha ido cambiando. Igualmente, al cambiar este criterio que ahora han aplicado, em, se abocan mucho más en la fundación a que los comunicados que ellos tienen y las decisiones que ellos toman y los procesos mediante los cuales llegan a esas decisiones puedan ser expresados, puedan ser comprendidos por personas pertenecientes a distintas culturas, ¿no? Muchas veces esto incluye traducir artículos, traducir ciertas informaciones a varios idiomas y otras veces a idiomas básicos, ¿no? Teniendo como, quizás muchas veces como referencia a a los idiomas, a los idiomas en relación a, no a su importancia, ¿no? Sino como a esta como a esta relevancia que le otorgan otras instituciones, por ejemplo, la ONU, ¿no ve? O sea, en la ONU en la ONU se supone que son seis, son español, inglés, francés, ruso, árabe y chino, ¿no? Y esos son igualmente idiomas a los cuales les estaríamos aumentando eh, ucraniano, em, ucraniano, alemán, y qué más, y uno más que me estoy olvidando, que han sido los que estaban implementados al principio ya para este proyecto, para esta nueva perspectiva que se ha tomado en la fundación. ¿No? Y ya luego se ha ido ampliando. Creo que ahora la fundación se comunica en 21 idiomas diferentes para algunas cosas. Entonces, hay dos tipos de herramientas de traducción para los proyectos wiki, ¿no? Hay una que es específica para la Wikipedia y hay otra que funciona en otros proyectos wiki. Entonces, la primera, em, hay una, a ver, me voy a salir un ratito de de la presentación. Y, cuando nosotros, eh, en el diseño anterior, que
a mí me gustaba bastante. Aparecía así, ¿no? En la Wikipedia. Entonces aquí en el encabezado podías ver todos estos idiomas en los cuales estaba eh, traducido un mismo artículo. Y bueno, estos pequeños símbolos también te indicaban algunos datos, ¿no? Acerca de los, de los, eh, de los idiomas, ¿no? De los artículos en esos idiomas. Entonces, cuando cuando partimos de una, por ejemplo, cuando queremos traducir, por ejemplo, MediaWiki, cuando vamos a traducir Meta, eh, y nos vamos a, aquí, nos vamos bueno, a la pestaña superior, tenemos página de discusión, leer el artículo y tenemos traducir. ¿No? Traducir nos va a llevar una vez que le demos a traducir, le demos clic a traducir, nos va a llevar a la herramienta. Directamente nos va a saltar a la herramienta, al artículo. En esta herramienta nosotros vamos a poder elegir aquí a un costado el, el idioma al que estamos traduciendo. En primer lugar, como van a poder ver, es una lista bastante completa, ¿no? Bueno, es bastante extensa. O sea, se puede básicamente básicamente traducirlo hacia cualquier idioma, ¿no? Y una vez que ya lo tenemos aquí la herramienta de traducción, ya se ha abierto, vamos a tener, bueno, en este caso ya hay una traducción para este artículo, pero en el caso de que no exista, la columna de la derecha va a aparecer vacía, ¿no? Aquí en la segunda, en esta parte, justamente encima del lugar donde aparece el texto, vamos a tener las traducciones, todo el contenido, la parte que no se ha traducido, en este caso todo está traducido, las partes que se han modificado en el documento original y que ahora estamos queriendo actualizar, y aquellos que ya están traducidos, ¿no? Aquí en la parte inferior nos va a indicar este contador, nos va a indicar cuál es el porcentaje de traducción del texto. Aquí se ha traducido al 100%, la barra azul está llena y se ha revisado al 69%. Por eso la barra verde está solamente hasta cierta parte. Entonces, aquí nos va a ir pidiendo, ¿no? Así hacemos clic en la primera línea, ¿no? Vamos aquí, ¿no? O sea, va a decir Content Translation, y le damos Content Translation. Esto ya sabe que es lo lindo de esta herramienta es que ya hay ciertas cosas que ya intuye a nivel básico, sobre todo los títulos. Y hay otras cosas que lo único que nosotros tenemos que hacer es copiarlas y pegarlas para que salgan en nuestro idioma, porque tienen unas herramientas internas que sustituyen algunos símbolos por enlaces, tanto internos como externos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos dice, ¿no? Content Translation, aquí el, introducimos el texto, ¿no? El texto deseado. Aquí, bueno, se ha hecho traducción de contenidos, traductor de contenidos, perdón. Aquí nos va a dar
algunas veces nos da sugerencias, ¿no? Y nos avisa cuál es su coincidencia y nos avisa cuántas veces, o sea, cuántas veces se han utilizado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos varias, ¿no? Varias opciones de cómo se ha traducido anteriormente. Podemos elegir cualquiera, a veces ayuda, pero en general es más una herramienta para ir revisando, ¿no? Para ir haciendo como una pequeña referenciación. Igual solamente estas sugerencias aparecen, aparecen para ciertas cosas, no aparecen para todo. Cuando ya la idea se desarrolla más larga, no te da ya sugerencias. Entonces, aquí, bueno, podemos cerrar esto dándole a la X o si hemos realizado algún cambio, aquí por ejemplo vamos a cambiarle de contenidos a contenido y le damos Publish Translation y listo, aquí va a aparecer, ¿no? Aquí al lado derecho. Entonces, aquí como pueden ver, igual en la sugerencia ya se baja a solo una. Y bueno, de todas maneras es solo una sugerencia, ¿no? Podemos ver que está traducido de una manera un poquito rara, quizás herramienta de traducción de contenido que muestra información sobre un enlace en la fuente y el artículo traducido. Am, Podría ser, pero podría ser, pero también nos permite, ¿no? O sea, no es obligatorio, nos permite poner nuestra propia definición ahí. Ah, Carla, Ay, perdón. Sí, yo tengo una pregunta. Entonces, digamos, a esta herramienta de traducción, ¿tú puedes copiar el artículo enterito en código? ¿Cómo tendrías que hacer para traducir no solo una oración, digamos, como nos estás mostrando ahorita, sino un artículo completo? mira, o sea, cuando tú le des al artículo aquí a traducir, ¿no ve? Estaba aquí, translate, Ajá, ¿no ve? Haces clic en Translate y te va a llevar aquí. Entonces, en la parte izquierda ya va a ajá. estar completamente pegado el original. Ah, ya, ya, ya. Ya va a Y estar se copia completamente. por Entonces, pedazos, ¿no es cierto? Se está copiando por ajá, pedazos. ajá. Por las propias secciones que ha puesto, bueno, el autor original, ¿no? Ah, ya. Entonces, incluso aquí, como pueden ver, los enlaces se mantienen. Mm, Incluso las negrillas. Aquí esto va a ser así, ¿no? O sea, hay ciertas cosas, hay cierto código que podemos aprender. Aquí, por ejemplo, tres comillas y tres comillas nos van a dar como resultado que lo que está entre las comillas sea esté en negrita, ¿no? Y esa es una, esa es una cuestión que se da automáticamente. Igualmente aquí, por ejemplo, nosotros vemos, ¿no? Aquí está cuando elegimos este párrafo y se abre, podemos ver aquí en la parte superior el texto fuente, el texto original, y vamos a tener aquí, ¿no ve? Así como que estas cuestiones. Entonces, esta es la parte que vamos a copiar, este pequeño código, digamos, o si lo podemos reproducir igualmente, ¿no? Pero la idea es que esté aquí. Y la parte que se traduce para que aparezca en español es esta, ¿no? La que está después de la barrita. Es en Special Content Translation, available for you to try. Este available for you to try eh, va a aparecer, o sea, va a ser el enlace al cual mediante el cual vamos a poder ingresar.
¿no? Entonces aquí esta parte sí se puede, esta es la parte que se traduce. Y lo vamos copiando. Aquí como han hecho igualmente en Special Content Translation, disponible para que la pruebes. E igual aquí, ¿no? En Special Content Translation Stats, over a million articles. Y aquí miles de artículos, ¿no? Bueno, podría ser millones, digamos, pero lo vamos a dejar así. Otra manera, si no hay, si quieren ir saltando entre uno y el siguiente, pueden poner simplemente skip to next. Igualmente les van a aparecer estos otros, estos otros enlaces que están con este signo de dólar y algún número. Estos igualmente se copian porque ya están especificados a dónde se van a dirigir, ¿no? Am, de ahí, bueno, eso básicamente es esta traducción. Pueden ver también aquí abajo, eh, hay esta opción. Bueno, um, hay una opción para ir corrigiendo. Um, bueno, esto no lo deben haber. Bueno, en todo caso, cuando se puede corregir, cuando ya está corregido. Ah, a ver, quizás haya alguno que no esté corregido. Ah, ¿dónde estarán los que no están corregidos? Pero en general el segundo, digamos, como que aquí se puede cumplir con dentro de estas herramientas podemos cumplir dos roles, ¿no? El primer rol es el de traductor y el segundo rol es el de revisor. Entonces, aquí nos va a aparecer cuando podamos revisar, al lado de este lápiz que nos va a permitir editar, a su lado izquierdo nos va a aparecer un símbolo de tiqueado. Entonces, cuando nosotros ingresemos a una traducción, una página que ya esté traducida, le vamos a poder, muchas veces vamos a poder todavía revisar esa traducción y, bueno, si estamos de acuerdo la vamos a avalar, ¿no? Eso básicamente sería en relación al traductor de contenido manual. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de este? Para que pasemos al semiautomático. Ya. Entonces, el, el semiautomático, bueno, el traductor semiautomático es un traductor que se ha creado para, es, casi específicamente para la Wikipedia, ¿no? Ya, sí. Entonces, aquí eh, todavía tiene algunos temas, ¿no? Mm, yo, por ejemplo, soy mucho más, he contribuido mucho más a Wikimedia Commons, a Div y a Meta. Entonces, mi nivel de ediciones, tienes que tener un cierto nivel de ediciones para utilizar la herramienta de traducción de contenidos en contenidos específicos, ¿no? Entonces, tiene que ser un usuario confirmado ampliado. Entonces, ¿esto qué significa? Que el acceso a esta herramienta se aplica automáticamente a los usuarios confirmados ampliados, que son editores que llevan al menos 30 días registrados y han realizado al menos 500 ediciones en la Wikipedia en español, ¿no? En mi caso,
no tengo eso. Entonces, ustedes cuando lo que se puede hacer es ir contribuyendo, ¿no? Que es lo que yo voy eh, tengo pensado hacer para poder igualmente tener acceso completo a esta herramienta, ¿no? Cuando nosotros veamos aquí, por ejemplo, este, ¿no? Este artículo nos dice que está en 165 idiomas. Nos podemos ir aquí abajo a añadir idiomas. En añadir idiomas nos va a dar la opción de traducir la página. Y aquí en sí, en la página en inglés nos dice, nos da este mensaje automático, ¿no? Nos dice que en la Wikipedia en inglés esta herramienta está limitada a los usuarios ampliados confirmados y la traducción automática está deshabilitada para todos los usuarios, ¿no? Entonces, tenemos que, pero es la manera de entrar a la herramienta. Entonces, una vez que ya que entramos a la herramienta, podemos ir escogiendo artículos para traducir. En este caso, yo busqué uno que exista en inglés, pero que no exista en español acerca de Bolivia, ¿no? Y te lleva a, a una, a una, a una herramienta que es visualmente similar a la anterior, a la manual, pero con la diferencia de que como ya esta herramienta es, automática, la misma nos va o sea, ya no nos va a dar sugerencias, digamos, sino que nos va a simplemente ya simplemente nos va a ir dando dando la traducción, una traducción automática que, am, que muchas veces, a ver, aquí les voy a mostrar. La cuestión es que hay que irla, hay que irla revisando, ¿no? Al ser una página, al ser una página un poco, perdón, una herramienta automática, semiautomática. Esto quiere decir que muchas veces su traducción va a ser un poco pobre. Entonces, em, pero como pueden ver, igual aquí nos replica igualmente todo con incluso los enlaces para que ni siquiera tengamos que copiar los códigos, ¿no? Entonces nos dice, y aquí podemos ir revisando, ¿no? Luis Asparce, eh, 19 de agosto de 1854, 6 de octubre de 1928. Fue un historiador, periodista, jurista, abogado y político boliviano que sirvió en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo criticaría un poco la palabra servir, ¿no? Porque hablar de servir como tal en relación a los cargos por lo menos los altos cargos de la función pública, es algo mucho más de Estados Unidos, pero en el sentido de que ellos, el término servir para ellos es más honorífico, ¿no? En nuestro caso, el servicio es mucho más genérico. Entonces, aquí habría que hacer algún cambio, ¿no? Yo pondría ejerció, que tuvo un cargo, que buscaría alguna manera de reemplazar esa idea, ¿no? Entonces, de esa manera hay que ir viendo.
hay que ir puliendo un poco las partes para que vayan adquiriendo una naturalidad y un cierto tono que es el que corresponde a la Wikipedia en español, ¿no? Entonces, si bien aquí estamos haciendo se está haciendo como una imagen espejada del artículo del, de la información que existe en el artículo en inglés, también nos, también esto no es definitivo, ¿no? Bueno, en este momento no vamos a publicar, pero una vez que sea publicado, esto ya queda a discreción de la propia Wikipedia en la que existe el nuevo artículo traducido, ¿no? Entonces, la estructura que tiene en este caso el artículo original en inglés no necesita ser definitivamente la estructura que igualmente va a tener este artículo en idioma español. Entonces, aquí la idea sería ir bueno, primeros años de vida, por ejemplo, este early life, aquí podríamos llamarlo más como antecedentes, digamos, o, o alguna otra idea, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir copiando y revisando, ¿no? Entonces, aquí ya en esta herramienta, la, el rol de la persona cambia y se convierte en un rol mucho más en un rol mucho más de revisor, ¿no? Entonces, aquí nos va a dar algunas sugerencias, como podemos ver, problemas, dos alertas, parte de tu traducción contiene 100% de texto sin modificar, entonces esto nos va a decir, ¿no? Así como que ya inmediatamente nos dice esto, hay algunos cambios que hacer, hay algunos cambios que van a ser necesarios hacerle a tu párrafo, ¿no? Eh, y el segundo nos dice parte de bueno, es la misma. Entonces, eh, este tipo de traducción, si bien no lo vamos a poder inicialmente aplicar a em, a cualquier artículo que nosotros queramos traducir en la Wikipedia, eso no quiere decir que no podamos seguir el método que podríamos considerar como el método tradicional de traducción entre los proyectos Wikipedia, ¿no? Que es el tercer punto del que les quería hablar el día de hoy. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer si existe el mismo artículo en dos idiomas, ¿no? ¿Cómo lo traducimos? ¿O cómo traducimos parte de este artículo? ¿O cómo corregimos una parte que nosotros consideremos como ¿no? que podría tener otra perspectiva o que podría estar expresado de una mejor manera o simplemente de una manera diferente, ¿no? Entonces, en este caso, la traducción se estaría realizando eh, mediante el, el método tradicional, le pongamos como el método tradicional, que es hacer eh, edición edición del artículo, ¿no? Si tenemos aquí, por ejemplo, aquí tengo dos artículos, ¿no? Aquí tengo dos artículos, en español de nuestra moneda, del boliviano, y el mismo artículo, pero en inglés, ¿no? Como podemos ver, hay alguna, em, desde el principio ah, hay una cierta diferencia, ¿no? La parte histórica en inglés es mucho más
mucho más escueta y está organizada mediante puntos, ¿no? Así como que te tira los datos. En cambio, la nuestra es un relato, ¿no? La que está en español es un relato. Entonces, nosotros podemos ir si encontramos, si encontramos que este relato es importante, que este relato tiene algún dato adicional que no exista acá, en la Wikipedia en inglés, simplemente editamos el, el, el artículo y vamos introduciendo donde corresponde la información, ¿no? Que, que hemos decidido añadir por medio de la traducción. Para terminar, creo que en conclusión les tendría que decir que la traducción de idiomas en los proyectos wiki es una manera muy efectiva para conseguir, bueno, para por lo menos hacer un intento muy honesto y muy honesto y muy democrático de igualar de igualar a las personas que componen, de ponerlos de poner en igualdad de condiciones a las personas que componen el movimiento, ¿no? Entonces, hay muchas opciones, tenemos muchas maneras de cómo contribuir. Como han podido ver, hay herramientas manuales, hay herramientas automáticas, y hay hasta el método tradicional, ¿no? Entonces, es importante, eh, es importante traducir, es importante, incluso si eso solamente implica estar en el nivel de revisor, que igualmente es una cuestión muy importante, ¿no? Entonces, eso, esa era un poco mi conclusión, que hay que realmente ah, sentar presencia, ¿no? En todos los proyectos wiki, eh, mucho más todavía yéndonos más allá del castellano, más allá de todo eso, a nuestros idiomas originarios, ¿no? Porque ahorita estamos en solamente algunos lados, pero podríamos estar en todos. Y yo creo que ese tiene que ser como nuestro objetivo al fondo de toda de todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, eso, no sé si alguien tendrá alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer. Claro. Sí, yo tengo un par de preguntas, Guille. La primera es, solo para, digamos, tenerlo súper claro, la primera herramienta que nos has mostrado, que se llama, está en MediaWiki, sirve para traducir muchos proyectos wiki, digamos, Meta, Commons, Wikipedia, ¿no es cierto? Y la segunda opción es solo para traducir Wikipedia. Sí, la herramienta semiautomática es solamente para la Wikipedia y todos los demás, en todos los demás proyectos es el traductor manual. Súper. Y la otra cosa que te quería preguntar es, nos has dicho que para poder usar la herramienta de Wikipedia semiautomática tienes que ser un usuario con más de 500 ediciones y con al menos 30 días de antigüedad. Pero tú nos has podido mostrar la previsualización de eso, entonces te quería preguntar cómo ha funcionado eso, si en teoría tú no eres un usuario autoconfirmado y no me acuerdo, era Sí, autoconfirmado y apellido ampliado. más. Eso, No, ampliado. sí, ampliar. No, eso solamente es en relación a traducir un artículo específico que nosotros querramos traducir, ¿no? Ah, ya. Pero si nosotros elegimos traducir y nos lleva a esa página, obviamente no va a aparecer lo que nosotros queremos, el artículo que originalmente querríamos traducir, pero nos va a dar opciones y esas opciones sí están abiertas, ¿no? Ah, Que son ya. en general artículos que no tienen traducción. Entonces ahí sí nos va a dejar,
modificar, o sea, sí nos va a dejar traducir, Ah, ya, pero es una contribución al random, ¿no? Yo claro. no sé cómo hice para encontrar este señor del vicepresidente de Bolivia del siglo XIX. Ah, ya, entonces es casi como una invitación para que vayas haciendo y después cuando ya te conviertes en autoconfirmado y ampliado, puedes editar, traducir lo que quieras, ¿no es cierto? Sí, así es. Ah, ya, súper. Y una última pregunta, Guille, no sé si tú lo has visto, pero se copian, ¿no es cierto?, los hipervínculos del inglés al español y se copian del inglés al español o se copian como del inglés al inglés, porque se supone que los hipervínculos dentro de la wiki tienen que llevar a la wiki en el mismo idioma, ¿no es cierto? Sí, pero si son, o sea, aquí estaba, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. En este caso, a ver, ¿dónde estás? Creo que así es aquí, a ver. En mi experiencia, si hay, o sea, aquí, por ejemplo, en esto, Wikipedia's coverage of essential vaccines is expanding, ¿no? La cobertura de vacunas esenciales en Wikipedia crece. Em, Aquí esto está representado con este símbolo. Creo que Ajá. cuando hay este símbolo, bueno, lo que he visto hasta ahora es que cuando hay este símbolo, si esto, si el contenido al cual enlaza este símbolo, tiene una versión en español, te enlaza a Ujú. la de español, a Ah, la del ya. idioma en la cual estás traduciendo. Ah, ya, ya. Pero en cambio aquí, por ejemplo, en este otro tipo de enlaces que se ha puesto, está, viste, aquí en Special Content Sí, Translation. está Entonces en esto debe inglés. ser específicamente de inglés. Ah, Bueno, ya. esa es la experiencia que yo he tenido con Súper, esto. súper. Esas eran mis Entonces, preguntas, Guille. Gracias. entonces aquí, por ejemplo, ajá, aquí Content Translation. Cuando nos vayamos a traducción, ajá, aquí está disponible para que la pruebes. Y si ves, te lleva a la herramienta en español. Aquí miles de artículos, estadísticas de contenidos. Bueno, estadísticas de contenidos. Este no, por ejemplo. O sea, la verdad es que hay, hay un poco ahí, un poco que nunca me ha quedado claro, la verdad, en ese sentido. Muchas veces sí te dirige, pero como es manual, muchas veces no. Andrea tiene levantada su mano. Adelante. Oli. Tenía una consulta con respecto de si hay recomendaciones con respecto de, con esto que mencionabas de cuando hay dos artículos, o sea, de que hay el artículo en dos idiomas, por ejemplo, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema del artículo de la guerra del agua, ¿no? Que justamente yo he redactado una partecita del en español, porque el en inglés es como que súper extenso, bien alimentado, tiene un montón de bibliografía y cosas, y el en español tenía como que una referencia, ¿no? Y luego, bueno, he agregado al de en español, pero sí quería jalar cosas del otro del que estaba en inglés, ¿no? Solamente que sus referencias también son en inglés, entonces, ¿cuáles serían como que si hay recomendaciones de la comunidad o de edición sobre qué hacer, por ejemplo, en esos casos? O Mm, sea, ¿qué se prioriza? Se prioriza que sí, digamos, qué sé yo. Este en inglés sí tiene como que muchas referencias, está bien redactado, entonces lo traduzco y lo agrego al otro, o se tendría que priorizar que las referencias sean en español, o cómo sería. Muchas veces estas referencias, sobre todo en estos temas, son periodísticas, ¿no? Entonces puedes buscar sus paralelos en español para referenciar a los mismos eventos.
Y en todo caso, bueno, no sé, espero que me corrijan si estoy equivocado. La referenciación la referenciación puede ser por lo menos hacia el inglés, ¿no? Creo. Sí, no Ujú. ve, yo eso decía, porque en el del inglés en realidad, e incluso algunas partecitas del español, o sea, hacía referencia a investigaciones y cosas en inglés, ¿no? Porque justamente por ese parrafito, ay, no les conté, chicas, me gané esa vez el concurso de edición de Wiki por los derechos humanos, ¿no? Y era por esa partecita del artículo, que tampoco era tanto, pero la verdad es que sí estaba como que lo he trabajado, digamos, como que bastante menudamente y ha salido bien, ¿no? Pero igual habría que seguirlo alimentando porque sigue siendo muy cortito, ¿no? Entonces eso, saber qué es lo que hay que priorizar en cuanto a recomendación más que sobre la herramienta, ¿no? Porque la herramienta me parece súper. Eso. Mm, Claro, yo creo que hay que tratar de encontrar en lo posible la referencia cruzada hacia el español. Pero yo creo que a no ser que, bueno, incluso materiales en otros idiomas con los cuales ni siquiera compartamos, digamos, un alfabeto, no creo que podrían invalidarse como, como referencia, ¿no? No sé, Olga, ¿puedes ayudar un poco con eso? Sí, me parece que las dos tienen buenos puntos. Primero quería hacerles recuerdo que la reunión se va a grabar y que en general se sube la reunión a YouTube, así que tengamos un poco de cuidado con la privacidad sobre nuestras ediciones y otras más, y que también este espacio se rige por la Política General de Espacios Amigables, que a lo mejor ya se dijo al comienzo, pero yo no lo escuché ahí por si acaso. Y con respecto a usar lo de las traducciones, me parece que los dos ejemplos son súper buenos, y solamente que, y a lo mejor no tanto para nosotros en específico, pero cuando queramos compartir algunos criterios con otros editores nuevos en especial, hay que hacer énfasis en que cada comunidad idiomática tiene reglas diferentes. Entonces, algunas referencias que se puedan contar como válidas en una wiki o algún estilo de redacción o incluso el mismo uso de las imágenes es diferente en inglés que en español. Entonces, el hecho de que algo esté redactado de una manera y las fotos se estén usando en inglés no necesariamente se va a poder hacer igual en español, y de hecho puede que nos discutan la relevancia de una referencia, que se discuta, no es que nos discutan a nosotros, no, pero que se discuta que la referencia esté en inglés. Yo he leído varios debates al respecto y había un poco esa idea de que, eh, si bien no están prohibidos que las referencias estén en otro idioma, hay que entender que las personas que están entrando a leer Wikipedia en español, pues van a tener mayor facilidad si tú les presentas una fuente de verificación en su propio idioma. Entonces habría que privilegiar que haya disponibilidad de nuestro propio idioma, porque además el hecho de que nosotros usemos una referencia en ruso, por ejemplo, eh, no hay manera que nosotros podamos probar nuestra competencia en la traducción de ese artículo. Entonces nosotros podríamos tener una interpretación incorrecta y referenciar algo que tal vez no es. Entonces, si bien sí se puede hacer, habría que evitar, por ejemplo, que todas las referencias de un artículo o la mayoría estén en un idioma que no es el idioma madre de las personas que la van a leer. Eso es un poco en consideración con el lector, pero las discusiones que he visto, no me acuerdo que haya habido como una ¿cómo es esto? Un dictamen concluyente, porque también la relevancia culturalmente es así, es relativa, ¿no? Entonces, un cantante que aquí puede ser súper importante y que podemos mostrar la relevancia con unas referencias, puede ser igual irrelevante en Rusia, pues, no sé por qué estoy obsesionado con Rusia hoy, pero podría ser en Georgia o en Francia o en Canadá, y podría ser que no se considere igualmente relevante. Entonces puede ver como eso, no es como una verdad absoluta, sino que sí se puede hacer de los dos modos, y también que me parecía importante algunos ejemplos sobre que hay mucha cobertura en un tema y en otro, y es también porque hay editores bilingües de español y inglés, pero que prefieren el inglés porque como se supone que es una lengua franca, entonces muchos editores, aún siendo el español su lengua materna, escogen el inglés. Entonces, nada, solo eso
para cuando tengamos que compartirle eso a otras personas y no tengan que pasar por los mismos baches que nosotros, o que sepan que a lo mejor no hay como una verdad absoluta al respecto. Y gracias, Guille, y gracias por la pregunta, Andrea, y la mediación, Carlita. Yo simplemente quería añadir a lo que decía Olga una cosa que la verdad no recuerdo con quién charlaba, pero que me parecía muy importante, y es que quizás, no sé, vamos a tener nosotros un artículo sobre Pachacútec, por ejemplo, o quizás sobre, no sé, algún líder de la revolución indígena. Entonces, es una cosa muy relevante para nuestro país, para nuestra cultura, y puede ser relevante igual para Latinoamérica y la Wikipedia en español. Pero que quizás para, no sé, un editor de la India, leer un artículo súper largo, no sé, sobre un revolucionario, no sea tan bueno, digamos, porque no está tan familiarizado o no le resulta tan relevante. Entonces, alguna vez hablaba con algún editor, como les digo, no recuerdo quién, que decía que no necesariamente los artículos tienen que tener el mismo tamaño en todos los idiomas, ¿no? Que igual eso tiene que ver con la relevancia para cada comunidad idiomática. Entonces, para nosotros, por ejemplo, es muy importante este revolucionario, y puede que en la India tengan una comida típica súper importante, que esté en un artículo, no sé, con 6, 7 párrafos o subtítulos, pero que en español puede ser un artículo muy breve para que las personas que están leyendo la Wikipedia en español vean ese artículo, tengan una idea, pero no es necesario que el artículo sea igual de largo en la Wikipedia en español. No sé si Olga quisieras decir algo al respecto, pero es una cosa que yo recuerdo haber tenido alguna conversación con alguien alguna vez. Dice que es una charla súper interesante y que nos pone en perspectiva. Sí, creo que igual habla también de la relevancia de los artículos, que igual es una cosa que está ahí siempre sobre la mesa. Pero bueno, supongo que luego podemos seguir charlando al respecto. Y quiero agradecerle a Guille, porque la verdad es que yo nunca he traducido un artículo, tal vez lo haga ahora con la traducción automática, semiautomática, no sé. Eh, y nada, espero que todos lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Guille. No sé si alguien más quiere decir algo antes de que nos despidamos. No, pues parece que no. Quedamos entonces con esa charla pendiente de analizar un poco estas reflexiones sobre las relaciones de poder, cómo está estructurada la Wikipedia, qué sesgos hay, qué brechas hay, cómo podemos ayudar a eliminar esas brechas, que como decía Guille, es importante que tengamos presencia en todas las wikis. Y eso, pues muchas gracias, Guille, una vez más. Gracias a Olga, Julia, Vania, Andrea, gracias a todas por estar aquí. Y nos veremos, espero, en una siguiente sesión de Wikihabilidades, ya sea este año o ya sea el siguiente año. Abrazos a todas, a todos, a todo, a Guilla y a las demás. Y estamos en contacto. Chao, chao. Muchas Gracias, gracias, muchas chao, gracias. Chao, gracias. chao. Chao, gracias.